bien, mis queridos hermanos, no apartemos de nuestra mirada Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. No lo apartemos de nuestra mirada. Así que yo les pido que lo leamos, así como están ustedes sentados. Vamos a leerlo nuevamente y dice de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, partiendo, hermanos, de lo que hemos venido viendo, no se olviden que siempre hay una línea de tiempo. No se olviden de esto. Al final de todos los tiempos va a haber el cumplimiento total de Efesios capítulo 1, versículo 10. Al final de los tiempos van a ser reunidas todas las cosas bajo un solo gobierno, bajo el gobierno de Cristo. Eso va a suceder y se va a cumplir en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén, allí se va a cumplir totalmente Efesios 1, versículo 10. Ahora, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se habla de cómo comienza la obra del Señor. Y esa obra comienza cuando Dios, hermanos, restaura o reestructura el funcionamiento del universo. Ese universo se vio afectado por la rebelión de Lucifer. Y entonces, hermanos, allí quedó todo en tinieblas. Quedó un desastre universal. Por eso Dios comenzó a reestructurar el universo. Dios también tomó la decisión, después de reestructurar el universo, tomó la decisión de crear al hombre. Y creó al hombre. Él dijo: creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así lo hizo Dios. Después, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Lo puso frente al árbol de la vida, porque Dios quería hacer la vida del hombre. Dios quería entrar en el hombre en forma de alimento. Por eso le dijo: come del árbol de la vida. Y en estos dos primeros capítulos nosotros podemos ver el comienzo de la obra de Dios. Y al final, hermanos, de la Biblia vemos la conclusión de toda la obra de Dios. Por favor, vean Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Allí vamos a ver la conclusión de la obra de Dios. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, ataviada como una esposa, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que entonces, hermanos, todo se cierra, todo el plan de Dios concluye con la nueva Jerusalén. Así que en el libro de Génesis vemos el comienzo, y en los últimos dos capítulos vemos el final de la obra de Dios. Todo lo que existe de Génesis capítulo 3
a Apocalipsis capítulo 20 es, hermanos, la obra que se desarrolla para llegar a la conclusión de la labor de Dios durante todos los tiempos. Todo lo que se ubica en la Biblia es el desarrollo de todas las cosas que nos van a llevar a la terminación, a la conclusión de los tiempos y de la voluntad de Dios. Allí se acaba la labor de Dios, cuando ya todas las cosas estén reunidas bajo el control, bajo el gobierno de Cristo. Ahora bien, en la rebelión que hubo por causa de Satanás, porque Satanás incitó a Adán a rebelarse contra Dios. Fue Satanás, hermanos, quien incitó al hombre a rebelarse contra Dios. Y allí, por esa situación, hubo un caos, hubo un desastre también en la tierra. Hubo un caos. Todo se convirtió en un montón de escombros por culpa de Satanás, porque él incitó a Adán a que no comiera del árbol de la vida, el cual quería Dios que comiera, sino que Adán, hermanos, se guió por los deseos de su carne y comió del árbol prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y allí se perdió Adán muchas cosas. Muchas cosas perdió Adán, dentro de las cuales perdió el contacto con Dios. Adán perdió la comunión con Dios. Adán, hermanos, perdió el derecho de tener a Dios dentro de sí. No podía tenerlo porque no comió del árbol de la vida. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, Dios como vida hubiera sido suministrado en él. Pero como no lo hizo, entonces perdió ese derecho, de tal manera que Dios lo expulsó del Edén para que no pudiera comer de ese árbol. Lo expulsó del Edén y allí perdió ese derecho Adán. El hombre allí perdió la imagen de Dios. Se desconfiguró su alma. Se desconfiguró, hermanos, su espíritu. Todo quedó dentro del hombre un desastre hecho. Por eso hoy nos comportamos como nos comportamos, por el simple hecho de que se perdió el diseño de Dios en nosotros. El hombre perdió también la amistad con Dios. El hombre se enemistó con Dios. El pecado tomó posesión del hombre y perdió la libertad que tenía el hombre. Debido a esto, que Adán perdió todo, hermanos, toda la descendencia de Adán, toda la humanidad quedó metida en este caos. Toda la humanidad heredó todas las pérdidas que Adán tuvo por esta desobediencia. Así que entonces toda la humanidad se encontraba dentro del caos. Toda la humanidad se encontraba dentro del desastre provocado por la rebelión de Adán. Pero por esto, hermanos, alguien tenía que venir a rescatar. Alguien tenía que venir a rescatar al hombre de este caos. Alguien que no tuviera, alguien que no estuviera dentro del caos. Alguien que también tuviera humanidad para efectuar la redención. Alguien lo tenía que hacer. Toda la humanidad se encontraba aquí. Toda la humanidad estaba enemistada con Dios. Toda la humanidad había perdido el derecho de contener a Dios dentro de él. Así que tenía que haber alguien que viniera a rescatar al hombre. Y ese alguien, hermanos, fue Cristo. Por eso nosotros sabemos por medio de la Biblia
que Cristo un día, hermanos, un día que estaba destinado a que Él viniera, estaba ya descrito allá en su planificación de Dios. Dentro de su plan, Él estableció una fecha para venir a la tierra. Esa fecha que Él le tenía destinada salió de la eternidad. Aquí es la eternidad. Y salió de la eternidad. Él salió y vino como hombre, de tal manera que dice la Biblia que se escogió a una mujer que fuera virgen, que tuviera ciertas cualidades, y de esa mujer nació un hijo que es Jesús. Este Jesús nació de la Virgen María. A este paso en la Biblia le conocemos como la encarnación. La encarnación. Hay muchos que en el mundo no creen que realmente Dios haya venido en cuerpo a la tierra. Pero realmente, hermanos, nosotros creemos en la palabra de Dios y totalmente aseguramos que la palabra de Dios es verdadera. Aseguramos, hermanos, que la palabra de Dios no tiene para qué dudarse, no se puede dudar de la palabra de Dios. Y Él dice que vino en forma de hombre, tomó humanidad. Jesús se encarnó, era el único que podía venir a rescatar la humanidad que estaba dentro del caos, que se encontraba dentro de este montón de escombros. Era el único. Y a veces, hermanos, suena hasta irónico. Hay muchos países que prohíben creer en Dios, pero aún así ellos mismos se basan en el nacimiento de Jesús para separar su historia, y se menciona antes de Cristo y después de Cristo. Este Cristo que vino a la tierra fue anunciado en todo el Antiguo Testamento, y se tenían que cumplir las profecías, y se cumplieron con la venida de Jesús. Así que entonces, hermanos, es algo real lo que sucedió. Es algo real que Cristo haya venido a la tierra. Tú no lo dudes. Cuando te digan que les des argumentos, tú tienes que darles argumentos. Para eso precisamente estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, el único que podía rescatar al hombre, a la humanidad que se encontraba en el caos, era Jesús. Para eso, Jesús tuvo que pasar un proceso para poder, hermanos, rescatar al hombre del caos. Cuando el hombre fuera rescatado del caos, ¿qué nos iba a dar Jesús nuevamente? Jesús iba a restablecer el contacto de la humanidad con Dios, cosa que se había perdido allá cuando Adán, hermano, se rebeló. ¿Qué más nos iba a dar Jesús? Iba a traernos la vida de Dios a nuestra vida. ¿Qué más iba a hacer Jesús? Iba, hermanos, a recobrar en nosotros la imagen que se había perdido. La íbamos a recobrar nuevamente por medio de Cristo, la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué más? El hombre aquí en este caos quedó esclavizado al pecado. Era el hombre un títere del pecado. Así que Cristo tenía que venir a rescatarnos del pecado, a libertarnos del pecado. Y eso es, hermanos, lo que Cristo logró. ¿Qué más sucedió entonces para que Cristo pudiera liberar al hombre del caos?
En primer lugar, Cristo nació. Él nació. No sé exactamente la fecha en que nació. La Biblia no dice en qué fecha nació. La cuestión está que vino a la tierra y que nació, hermanos. Posteriormente, él tuvo una vida normal como un hombre, como una persona. Fue a la escuela, ayudó a sus papás y él vivió 33 años y medio. Digo sus papás porque su mamá fue María. Su papá fue, ¿qué fue de Jesús? ¿Su papá? ¿Su qué? Su, ¿cómo le llamamos en Mateo? Acuérdense, me fue. Su apoderado, fue su apoderado nada más, José. Así que entonces, hermanos, Jesús vivió 33 años y medio. Allí él aprendió a vivir, hermanos, como un humano, lógicamente. Fue a la escuela, obediente a sus padres. Posteriormente de esos 33 años, o de 30 años, empezó su ministerio. Empezó a predicar. Pero esta situación lo llevó a morir en la cruz. Allí murió Cristo en la cruz. Después de que él murió, él fue bajado de la cruz y fue, hermanos, llevado al sepulcro. Él fue llevado al sepulcro. Allí estuvo 3 días. Hay muchos que argumentan que no fueron los 3 días que estuvo enterrado, que estuvo en el sepulcro. Muchos dicen que para que resucitara, el día domingo tuvo que haber sido muerto el día miércoles. Hermanos, hay mucha discusión en ese punto. No nos interesa ese punto. Sabemos que realmente Cristo estuvo en el sepulcro y que resucitó. Él resucitó. Cuando él resucitó, él subió al cielo. Todo lo que ustedes quieran estudiar acerca desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí, hermanos, se nos narra todo lo que sucedió en la vida de Cristo a partir de que él, desde el día en que él salió de la eternidad, entró en el tiempo y de que nació de la Virgen María y fue resucitado. Luego, él subió al cielo, fue entronizado aquí en el cielo, se le dio el trono, se le dio todo el poder, y una vez que realizó este evento, él estaba ya disponible para venir como espíritu vivificante y poder entrar dentro del hombre. Poder entrar dentro del hombre. Así que esto, hermanos, es un proceso. Cuando Cristo estaba aquí con vida, con cuerpo humano, no podía entrar dentro de sus discípulos. Él hubiera querido entrar dentro de sus discípulos, pero no lo podía hacer todavía. Él tenía que morir, resucitar, subir al cielo y bajar para ya poder entrar dentro de los hombres. Así que ahora, toda persona que reciba a Cristo, él es sacado, hermanos, del caos. Es extraído del caos. ¿Qué significa, hermanos, ser extraído del caos? Significa, mis hermanos, que ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser, hermanos, sacados completamente del caos que fue provocado por la rebeldía de Adán. Ahora, toda persona que recibe a Cristo, que ya fue
pues extraída del caos, Dios desea que esta persona se integre a la iglesia, que esta persona se integre a la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, significa llamados a salir. Le dan otro significado a esta palabra también, significa asamblea. Pero su raíz original significa llamados a salir. Y todas las personas que reciben a Cristo, que aceptan a Cristo en su vida y lo reciben en su espíritu, ahora son personas que fueron llamadas a salir del caos. Los que estamos aquí y que ya recibimos a Cristo en nuestro espíritu, las personas que ya estamos aquí, que ya hemos nacido de nuevo, ya hemos salido de los escombros. Ya no pertenecemos a estos escombros. Ahora Dios nos ha trasladado a su iglesia. Un día Jesús estaba con sus discípulos y Pedro hizo una confesión. Y dijo Jesús: sobre la confesión que tú hiciste, voy a edificar mi iglesia. Allí dice mi iglesia. No dice la iglesia de tuya, Pedro, la iglesia tuya, Juan, la iglesia de nadie, es la de Cristo. Dice: voy a edificar mi iglesia. Precisamente en esta época, Dios continúa edificando su iglesia. Esta iglesia no está terminada. Dios la sigue edificando. Y la edifica, hermanos, no como una iglesia de materiales, no como una iglesia que sea la iglesia más prominente de todo el mundo con los mejores materiales. Dios está edificando su iglesia con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una piedra. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un material precioso con el cual Dios está edificando su iglesia. Y estas personas con las que se edifica la iglesia son las personas que han salido del caos. Son las personas que han salido de todo el montón de escombros que dejó, hermanos, la rebelión de Adán. Aún hay muchas personas dentro del caos. Aún van a nacer muchos niños que van a estar dentro de este caos. Pero Dios va a seguir laborando. Dios va a seguir trabajando para que todas las personas que crean en Cristo sean sacadas del caos. Todas las personas que crean en Dios y que reciban a Cristo en su espíritu serán sacadas, serán llamadas a salir, como es el significado de la palabra iglesia. Serán llamadas a salir del caos y a formar parte de la iglesia de Cristo. Eso es, hermanos, la obra de Dios. Eso es la labor de Dios. Nosotros no debemos de perder, no debemos, por eso les decía al inicio que no debemos de perder que al final de los tiempos se va a cumplir la voluntad de Dios, se va a cumplir el plan de Dios. Y dentro de su plan es, hermanos, sacar a todas las personas que se encuentran dentro del caos para que formen parte de su iglesia. Nosotros tenemos que ser edificados por Dios.
Nosotros tenemos que ir siendo transformados en piedras preciosas para formar parte de la iglesia. Ese es el gran deseo de Dios. Ese es el gran deseo, y todos tenemos, hermanos, que trabajar en la obra del Señor. Todos tenemos que colaborar con Dios para que más personas sean sacadas del caos, para que todas las personas que aún se encuentran, hermanos, perdidas, sin esperanza, sin ilusión, sean sacadas del caos y sean traídas a la iglesia. Así que entonces Dios hoy mismo está trabajando y seguirá trabajando para poder suministrarse dentro de los hombres, para poder depositarse dentro de los hombres. En una de las clases que vimos hace unas fechas, veíamos que el hombre es un vaso, es un recipiente. Ese recipiente es para recibir a Dios, y nosotros somos esos vasos. Hoy contenemos el tesoro más maravilloso del universo. Hoy contenemos en este vaso que somos nosotros, contenemos el tesoro más maravilloso, más grande, más extraordinario del universo. ¿Quién es ese tesoro que contenemos hoy? Cristo. Menciónalo con ganas, hermanos, menciónalo con fuerza, menciónalo con gozo. Cristo es mi tesoro y lo tengo aquí, hermanos. Aquí lo tenemos a Cristo. Así que entonces Él, hermanos, ahora ha sido un vaso. Nosotros somos vasos para contener a Cristo. El evangelio completo es el siguiente. Hay muchas personas, muchos predicadores, muchas iglesias, mejor dicho, muchas congregaciones es la palabra más correcta. Hagan de cuenta que estos círculos, que ya los conocen ustedes de memoria y que ya se lo saben, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Muchos que ya hemos recibido a Cristo en nuestro espíritu, ya lo hemos recibido aquí en nuestro espíritu, nos quedamos nada más con eso del evangelio. Y muchos decimos: yo ya soy salvo porque ya tengo a Cristo en mi vida. Y nos quedamos con eso. Y ya no avanzamos en nuestra vida cristiana. Ya no hay un buen desarrollo en nuestra vida espiritual, porque como ya me dijeron que soy salvo, hasta allá me quedo. Pero lo que Dios desea es que nosotros avancemos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por eso, después de ser salvos, de tener a Cristo en nuestro espíritu, el siguiente paso que tenemos que dar es, hermanos, la transformación. La transformación. Este es el siguiente paso. Que yo sea transformado, que se acabe de recobrar en mí la imagen de Cristo. Nosotros no tenemos que vacilar únicamente quedándonos con saber que ya somos salvos. En un momento les voy a comentar una situación, por qué les estoy diciendo estas cosas. Pero nosotros tenemos que avanzar ahora en la transformación de nuestra alma. Ya tenemos la salvación, ya Cristo está en nosotros. Todos los que han recibido a Cristo ya son salvos, ya están acá. Pero ahora tenemos que avanzar en nuestro crecimiento espiritual. El deseo de Dios es tener hijos maduros. El deseo de Dios es tener hijos que vivan por su espíritu, que vivan por la vida de Dios.
Y esto lo hemos visto en los diferentes temas que estamos tocando los martes. Así que nosotros tenemos que avanzar en esta transformación. Miren, para que me comprendan lo que estoy diciendo. A ver, un segundo mientras hago estos dibujos de lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él santifica nuestro espíritu, porque Él va a vivir en nuestro espíritu, Él va a vivir aquí. Entonces sucede la regeneración y nuestro espíritu es vivificado. Con el hecho de que Dios venga a habitar en nuestro espíritu, ya somos salvos. Ya tenemos la salvación. La salvación que tú tienes, nadie te la puede quitar. Tú nunca la vas a perder, a menos que realmente no hayas recibido a Cristo. A menos que no haya en ti el nuevo nacimiento. Pero si el nuevo nacimiento ya sucedió, nadie te puede quitar la salvación. Ahora viene el proceso de la transformación, que es donde Cristo quiere también hacer de nuestra alma su casa. Está en el libro de Efesios. Cristo quiere avanzar para gobernar nuestra alma. Él también quiere hacer de nuestra alma su casa. Pero aún aquí en nuestra alma existen muchas barreras, muchos obstáculos que impiden que Cristo viva completamente en nuestra alma. Así que de esta manera, el proceso en el que estamos actualmente es la santificación o la transformación. Y una vez de que nosotros somos salvos también aquí, en nuestra alma, continúa la conformación de nuestro cuerpo. Aquí está nuestro cuerpo. Ahora continúa la conformación. Estos dos pasos se pueden ir dando de manera simultánea, pero aquí tenemos que colaborar con nosotros para cederle a Cristo la autoridad sobre mi vida. Yo tengo que colaborar con Dios para que Él sea el rey soberano de mi vida, para que mi alma se sujete a Él, para que todas mis decisiones y todas mis acciones puedan ser tomadas desde el Espíritu regenerado. Entonces avanzaré en el crecimiento espiritual. Cuando yo avanzo en el crecimiento espiritual, hermanos, lo que sucede es que se van quitando de mí defectos. Se van quitando de mí todas las cosas que arrastro como el viejo hombre. Hagan de cuenta que como yo soy parte del edificio de Dios, yo vengo primero ante Dios como una piedra deforme, una piedra que no tiene figura, una piedra que no puede ser utilizada para construir la iglesia de Dios, para edificar la iglesia de Dios. Así que lo que hace Dios es irme moldeando, es irme transformando en una piedra útil. Para eso Él va quitando los picos que estorban. Poco a poco va quitando los picos hasta que resulte una piedra completamente útil para el servicio de Dios. Hasta que yo sea un bloque bien formado y pueda ser útil
en lo que Dios está edificando, que es su iglesia. Esto precisamente es la transformación. Esto es precisamente la santificación de nuestra alma. Ahorita, ¿cómo te sientes tú como piedra? ¿Ya está siendo transformado? ¿O aún tenemos muchos picos que todavía no quiero que me los quite Dios? Aún muchos hermanos somos piedras todavía deformes, porque aún sigue gobernando mi yo, aún me sigue gobernando mi enojo, mi resentimiento, mi odio, y no permito que Dios anule esas cosas, aunque ya están anuladas porque Él llevó todo en la cruz. Pero yo no permito todavía que Él se meta con ciertas áreas de mi vida. Y por eso, hermanos, aún estamos en esta etapa de transformación. Estamos todos en esta etapa, todos. No hay nadie que ya completamente sea una piedra preciosa. Estamos en esa labor. Pero Dios no quiere que nos quedemos únicamente con el conocimiento de saber que ya soy salvo y hasta allá me quedo. Sino lo que Él desea es que yo permita que Él transforme mi vida, que Él cambie mi alma para poder ser útil en el edificio de Dios. Todo esto es un proceso. ¿Para qué es el proceso? Para que finalmente yo sea parte de la iglesia, yo sea parte de la novia de Cristo, que tendrá su conclusión final, que tendrá su conclusión total en la Nueva Jerusalén, y yo sea parte, hermanos, de la Nueva Jerusalén, sea parte de la iglesia hoy en la actualidad. Quiero comentarles otra cosa. Se los voy a comentar también para que ustedes valoren todo lo que está haciendo Dios y qué quiere de nuestra vida. Ya lo comentamos en alguna ocasión, hace unas semanas lo comentamos, pero es bueno que lo volvamos a ver nuevamente para que nosotros nos demos cuenta de nuestra posición actual en referencia a nuestro crecimiento espiritual. Mire, este es un diagrama en donde muestra que yo, cuando recibí a Cristo, empiezo desde cero. Mi crecimiento, mi vida cristiana, la empiezo desde cero. Yo aquí nazco como hijo de Dios. Aquí recibí a Cristo como hijo de Dios. Aquí lo recibí. Si yo tengo una vida cristiana normal, si yo asumo mi responsabilidad como hijo de Dios, mi crecimiento tiene que ser siempre hacia arriba. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere hijos que crezcan, hijos maduros. Y este crecimiento es una responsabilidad nuestra. Yo no le puedo decir a Dios: Señor, hazme crecer espiritualmente. Yo no le puedo decir a Dios: Señor, yo quiero crecer. Haz en mí, Señor, el crecimiento espiritual, que se haga efectivo tu crecimiento espiritual. Y yo seguir con mi vida común. Y yo seguir, hermanos, en mi vida carnal. Y yo seguir en mi vida sin Cristo, sin la vida que crezca en mí. Sino que es una responsabilidad nuestra de colaborar con Dios
para que Dios me ayude a crecer en vida, para que Dios me ayude a crecer espiritualmente. Mi crecimiento va a terminar el día que yo muera. Va a llegar el punto en donde yo voy a morir. Aquí muero. Aquí se termina mi responsabilidad que tengo de crecer. Después de morir, voy a estar descansando por un tiempo en el paraíso. Allí va a encontrarse mi alma y mi espíritu. El espíritu y el alma son eternos. El cuerpo es mortal. Así que entonces, la palabra morir significa separación. Y se separa mi alma y mi espíritu, y mi cuerpo queda inerte, sin vida. Lógicamente, mi alma y mi espíritu van a seguir con vida. Van a seguir, hermanos, con esa claridad mental. Van a seguir, hermanos, pensando en muchas cosas que tal vez no hicimos cuando estábamos con vida. Pero va a llegar el momento en que yo voy a resucitar. Voy a llegar a resucitar. Cuando yo resucite, el cuerpo que yo tenía lo voy a recobrar, pero ya no un cuerpo mortal, sino un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, que ya no va a haber muerte, ya no se va a morir ese cuerpo, va a vivir por toda la eternidad. Ese cuerpo va a estar adaptado para vivir eternamente, y es allí donde termina que mi cuerpo sea salvo de una manera total, porque ahora mi cuerpo es glorificado. Ahorita nuestro cuerpo, en el cuerpo de cada uno de nosotros mora el pecado. Allí está el pecado. No se ha ido de tu cuerpo, allí está. ¿Por qué tienes todavía ideas malas? Porque está el pecado en tu cuerpo. ¿Por qué tienes inclinaciones hacia el mal? Porque el pecado está en tu cuerpo. Entonces, aquí ya no vive el pecado en nuestro cuerpo. Desde que morimos, el cuerpo, hermanos, queda desaparecido de nuestro cuerpo. Hasta este momento. Y lógicamente, al resucitar, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Y vamos a recibir la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos adultos, para los hijos que crecieron espiritualmente. Por eso nuestra vida normal como cristianos es crecer, 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 crecer. Día con día, avanzar en el camino del Señor, crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo, hermanos. Pero hay muchos hermanos que se quedan con el nacimiento de Cristo. Y toda su vida quedaron como bebés espirituales. No hubo crecimiento en ellos. En ellos no hubo la responsabilidad como cristianos de vivir a Cristo, de expresar a Cristo. Probablemente algunos de nosotros que estamos hoy acá y que estamos escuchando esto, ustedes puedan razonar en su conciencia, puedan decir: pues realmente yo aún soy un bebé espiritual. Cada quien lo sabe. Cada quien sabe cómo está su vida con Cristo. Cada quien. Yo no te puedo juzgar, hermano. Yo no puedo decir yo estoy crecidísimo, porque probablemente ni lo esté. Pero cada quien sí lo sabe si está crecido en Cristo o sigue siendo un cristiano carnal, un bebé espiritual. Tú solamente y Dios lo sabe. Ahora bien,
les quiero comentar esto, y lo hago con todo respeto, hermanos. Pónganme mucha atención en estas palabras, por favor. El deseo de Dios está en que crezcamos. Si Dios no hubiera querido que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, tal vez el Nuevo Testamento nada más hubiera dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ya no hubiera habido más palabras en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones, de enseñanzas reiteradamente para crecer en nuestra vida espiritual. Vean todas las cartas de Pablo. No hay ninguna que nos diga que necesitamos simplemente a Cristo en nuestra vida y ahí se terminaron las cosas. Ahora bien, lo que les voy a comentar, valga la redundancia, o lo que les voy a platicar es un comentario. Cada quien tómelo como guste. Yo sí lo creo así, como se los voy a comentar. Miren, varios comentaristas bíblicos aseguran, por varias bases bíblicas que dan, que las personas que no crezcan espiritualmente y sigan como bebés espirituales durante toda su vida, van a tener una disciplina en el milenio. Va a haber una disciplina. Una disciplina no para perder la salvación, no para ser lanzados al lago de fuego, no, sino que la disciplina va a ser de no poder gozar con Cristo en el milenio, no poder estar cerca de Cristo y ser colaboradores de Cristo en su autoridad que va a tener sobre todas las naciones. Ese es el gran pago que vamos a tener si no crecemos ahorita en nuestra vida. Por eso les comento que ustedes analicen este punto, analícenlo, revísenlo, que el Espíritu Santo nos lleve a esta verdad. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de este aspecto. Tenemos, y lo comentaba el hermano que dirigió la oración, lo comentaba el miércoles, explicando esa palabra, acerca de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran cristianas, 5 eran insensatas y 5 prudentes, pero eran cristianas y estaban esperando la venida de Cristo para entrar a las bodas del Cordero. Las 5 que se prepararon, ellas sí entraron a gozar de las bodas del Cordero, pero las 5 otras, cuando llegaron y tocaron para poder entrar a la fiesta de bodas, Cristo les dijo: no, se cerró la puerta, ya no hay oportunidad para ti. Tenemos otro pasaje. Tenemos el pasaje, hermanos, de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Todos los invitados, aquí somos todos los invitados, llegamos a la fiesta de bodas, pero había uno dentro de la fiesta que no tenía puesto el traje adecuado para estar dentro de la fiesta. Cuando lo encontró el papá, lo corrió de la fiesta de la boda. Tenemos también, hermanos, pueden ustedes estudiar las 7 cartas que se manda a las 7 iglesias allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
todas las cartas terminan diciendo: al que venciere, le daré tal premio. La siguiente carta dice: al que venza, va a estar conmigo, gobernando. Quiere decir que si va a haber vencedores, va a haber cristianos vencedores, va a haber cristianos que no van a ser vencedores. Porque allí se mencionan las causas por las cuales uno puede ser vencedor o no puede uno ser vencedor. Miren, sea que haya disciplina o no sea que no haya disciplina, yo prefiero crecer en vida. Cuando yo me muera y yo tenga que estar, voy a estar vivo en mi alma y mi espíritu, mi cuerpo va a estar enterrado. Pero cuando yo despierte, no quiero pasar la vergüenza de que Cristo me diga: no te conocí, no te conozco. Yo no quiero pasar la vergüenza de que Cristo me eche de la fiesta de bodas. Yo no quiero enfrentar esa vergüenza delante de todos los demás de ser corrido. Que yo le diga a Cristo: pero Señor, si yo enseñaba tu plan, Señor, si yo predicaba. ¿Quién eres? No te conozco. Y allí, hermanos, voy a llorar, voy a crujir mis dientes de tristeza, de lamento, de no poder gozar 1000 años con Cristo, estando a su lado y gozando de todas las bendiciones en ese reino milenial, sino que voy a estar allí apartado, disciplinándome, para que ahora sí yo allí termine mi crecimiento y pueda yo entrar a la Nueva Jerusalén con todos aquellos que sí se esforzaron por crecer en la vida cristiana. Dios no puede meter, hermanos, a la Nueva Jerusalén a personas que aquí en la tierra no se esfuerzan por vivir una vida santa, por vivir una vida cristiana. Creo que tenemos a un Dios justo. Hay hermanos que dan su vida por Cristo, que dan su vida por el Evangelio. Y yo no he hecho absolutamente nada. Nada. Yo no sé cómo te encuentres tú, pero hermanos, si va a haber una disciplina, ¿por qué no aprovechamos el tiempo ahora que tenemos vida? Dios nos va a juzgar por lo que suceda en la vida de nuestra alma. Por lo que pase en nuestra alma, nos va a juzgar Dios en su tribunal. Yo no quiero llegar al tribunal y que me diga Dios: tú siempre guardaste odio en tu alma. Tú siempre fuiste una persona que nunca se le quitó el enojo de su vida. Yo tengo que colaborar con Dios para ir santificando mi alma, hermanos. Yo necesito ser transformado por Dios. Así que yo te invito que tomes estas palabras muy en cuenta. Si hay disciplina, aplícate hoy que tienes vida. Y si no hay disciplina, sigue viviendo tu vida como tú quieras. Es tu decisión. Tú sabes qué hacer con tu vida. El plan de Dios es que nosotros
como cristianos seamos los primeros en tomar a Cristo como nuestra cabeza, en tomar a Cristo como nuestra máxima autoridad. Pero si yo sigo como bebé espiritual, ¿ustedes creen que un bebé espiritual obedezca a Cristo? Está obedeciendo su carne, está obedeciendo a su yo. Por eso necesitamos crecer, porque la iglesia tiene que ser la primera en tomar a Cristo como su autoridad, como una demostración al mundo de que Cristo sí puede gobernar sobre la iglesia que está edificando, para que la consumación final de la iglesia sea la nueva Jerusalén. Esto es, hermanos, el plan de Dios. Que nosotros vivamos a Cristo, expresemos a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Creciendo en nuestra vida espiritual. Creciendo. Únicamente creciendo. Por eso hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan que tenemos que crecer. Así que de ti depende el que tú seas un cristiano vencedor o un cristiano vencido. ¿Cuántas veces no hemos cantado: el Señor es mi Rey, mi todo? ¿Realmente lo es? ¿O has cantado mentiras? Tenemos que cantarlo, hermanos. Hace rato el hermano decía: tenemos que cantar desde nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu tenemos que reflejar a Cristo, porque Él vive allí. Y desde allí decir: Señor, tú eres mi Rey, mi todo. Yo sé que a mí me falta. Yo sé que no he caminado nada todavía para crecer espiritualmente. Lo importante es que estamos en el camino y tenemos la voluntad de estar creciendo. Yo te animo, hermano, que ahora que conoces el plan de Dios, el plan de Dios es seguir aumentando su vida en ti. El plan de Dios es que Cristo quiere seguir creciendo dentro de ti. Dale la oportunidad a Cristo que crezca. Dale la oportunidad a Cristo que se desarrolle dentro de ti. Dice la Biblia que nosotros somos labranza de Dios. Quiere decir, hermanos, que en nosotros ha sido sembrado Cristo. Cristo ya está sembrado en cada uno de nosotros. Lo que nos corresponde hacer es poner, hermanos, todo nuestro empeño para que Él crezca, para que Él se manifieste en nuestra vida, para que la gente pueda ver que realmente Cristo es mi Rey y mi todo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Cristo. Por eso fuimos rescatados del montón de escombros, para manifestar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dios quiere eso para tu vida. Dios quiere eso para ti, hermanos. Veamos un versículo, por favor, nada más. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vamos a ver, por favor, Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, les fijó un destino para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos analizar muchos pasajes de la Biblia que hablan de que nosotros ya estamos destinados para ser la imagen de Cristo.
Pero ¿cómo podemos ser la imagen de Cristo si aún vivo en la carne? Si aún soy un cristiano que vive por el alma. Si aún soy un cristiano carnal, que me la paso criticando, que me la paso hablando, que me la paso juzgando a los hermanos. Tenemos que crecer, hermano. Crecer. Yo te invito a que tú te dispongas ya en tu vida a crecer. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años? ¿Tú lo sabes? No lo sabemos. Saliendo de aquí me puede dar un paro cardíaco y me muero. Lo terrible va a ser cuando yo despierte y vea que no hice nada por crecer en mi vida espiritual. Así que yo te pido que tú, hermanos, pongas tus manos en el arado. No voltees para atrás en lo que ya quedó ahí. Prosigue, hermanos, en el camino a crecer en tu vida espiritual, a que Cristo se haga más grande en ti cada día. Te dejo esta reflexión, hermano. Y en ti está toda la responsabilidad de vivir a Cristo. Padre celestial, oh Señor Jesús, Señor, aún necesitamos crecer, Señor bendito. No hemos hecho nada por crecer en nuestra vida espiritual. Aún sigo, Señor, parado en mi vida espiritual, sin dar fruto digno de arrepentimiento, incluso sin tener el fruto del Espíritu. Perdóname, Señor, perdóname, porque aún sigo siendo gobernado por mi yo, por mi carne, no por ti, Señor, no por ti, que tú diste tu vida en la cruz para rescatarme del desastre, del caos. Tú ya me sacaste de esa zona y me has trasladado, Señor, a tu iglesia, pero sigue transformando mi vida y que yo tenga toda la disponibilidad, Señor, de colaborar con la obra que tú haces en mi vida. Señor, que todo lo que vimos en estas clases nos puedan servir de reflexión, nos puedan, Señor, servir de exhortación para ajustarnos a tu vida, para ajustarnos, Señor, a tus mandamientos, a tu voluntad, para someternos a tu autoridad. Oh Señor, que sigamos meditando en tu palabra, que en cada vez que nos reunamos como iglesia podamos, Señor, meditar en estas palabras. Aún estando en nuestros hogares, que meditemos en estas palabras, Señor, para que realmente haya un crecimiento en mi vida. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos y les ayudes a crecer. Sigue obrando en cada una de sus vidas. Sigue manifestándote en cada una de sus vidas. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea un reflejo de que Cristo vive en mi vida. Gracias, muchas gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.